Hola amigos, ¿cómo están? Freddy por acá. Oye, estamos en una nueva sesión de podcast. Ya se hizo algo recurrente. Nos ha ido muy bien la recepción y también la gente que nos ha escuchado, el feedback que nos dan es muy positivo. Nos hemos enterado de noticias de cómo están utilizando este material las organizaciones mismas donde nuestros invitados trabajan y ha sido realmente enriquecedor el feedback que nos han dado. Entonces, por lo mismo lo hemos hecho algo muy recurrente con grandes invitados y hoy día tenemos a alguien muy especial para nosotros. Ya, Carlos Rubilar, él es subgerente de transformación digital. Desarrollo y transformación. Desarrollo y transformación digital en Garcet Fruit. Garcet Fruit. Ya, así que bienvenido, Carlos. Oye, la audiencia, preséntate para que te conozca y vamos desarrollando esta conversación. Perfecto. Mi nombre primero, quiero agradecer la instancia porque igual es un tema nuevo, ya, digamos en el contexto de poder estar en un podcast. Mi nombre es Carlos Rubilar, soy subgerente de desarrollo de software, el nombre es Desarrollo Digital, de Garcet Fruit, así que estoy muy contento de estar aquí. Carlos, oye, lo primero y particular, conversamos en la etapa anterior, ¿cierto? En una reunión anterior, se dio muy fluida la conversación, yo creo que va a ser así durante esta sesión también. Coméntanos un poco el rol que hoy día está desempeñando Garcet Fruit, ¿ya? Entendiendo que, y corrígeme si me equivoco, ¿Sí? es el número uno a nivel de lo que es, bueno, todo lo que es la cereza, ¿cierto? A nivel internacional, y me imagino que la responsabilidad no es menor. Sí, mira, te cuento un poquitito. Ya llevo exactamente 10 años en Garcet Fruit. Ya, llegué por instancias un poquitito, digamos, distintas a lo que yo esperaba, porque me alejé un poco de Santiago, porque la empresa queda en Rancagua. Pero cuando me hablaron de Garcet Fruit, yo en ese momento no entendía el contexto general de lo que era Garcet Fruit. Y como tú bien dices, somos la exportadora número uno a nivel mundial de lo que es cerezas. Y a nivel nacional, todas las frutas que exportamos, a nivel nacional, somos los primeros. Entonces, cuando llego allá a la empresa, llegué con un rol distinto, porque piensa en una empresa agrícola, lo que habíamos conversado, no necesariamente está en el ADN la tecnología, asociado, digamos, a como un habilitador, ¿cierto?, de poder lograr cosas distintas o optimizar los tiempos de desarrollo de alguna idea. Entonces, cuando llegué a Garcet Fruit, me hice cargo de lo que era la mesa de ayuda en ese momento y yo venía de otros roles que era arquitectura, ¿ya? O sea, a lo largo de los más de 20 y tantos años que tengo de lo que es ligado, digamos, a lo que es la informática, pensando y de cara a lo que teníamos ahora con el podcast, me empecé a dar cuenta que llevo más de 30 años ligado al código. O sea, a los 8 o 10 años fue la primera vez que tiré mis primeras líneas de código y me acuerdo que fue en Basic. O sea, estamos hablando hace harto tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después, de una u otra forma, cuando se fue generando esta instancia, porque ya fue como muy, muy cercano, digamos, a mi día a día, el tema de la obsesión por el código, después seguimos alimentando este tema hasta que estaba muy, muy cercano en mi ADN. O sea, es más, el deseo de estudiar informática estaba más relacionado por mi mamá que por mí. Porque yo ya lo veía como parte del tema, era como mi juego, hacer cositas, hacer una plantilla, hacer una cosa. Entonces, cuando llego a Garcet Fruit, estaba todo más ligado a lo que era la ofimática. Entonces, todo lo que estaba relacionado con eso. Entonces, en algún momento yo le dije a los muchachos, hace ya, como tengo 10 años, les dije, ¿alguno desarrolla algo? Y me dijeron, no desarrollamos. Y ahí comencé yo a explicarle un poco estos temas de los desarrollos, pero pensando solamente en cómo extender un poco el RP que estaba en ese momento. Y como yo venía de una empresa y mi especialización era movilidad, comencé a decirles, ¿sabes qué? Hagamos una pieza que no tiene el sistema y vamos aplicándola. Pero yo nunca pensé que eso iba a desencadenar, que de una u otra forma empezamos a desarrollar una cosa, después otra, y se fue generando en forma así orgánica el tema del desarrollo constante de nuevas piezas de software. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había un tema, pienso, una empresa que ya estaba haciendo bien las cosas y además
incluye mucha tecnología en las líneas de producción, llegar con este habilitante, ¿cierto? Con esta capacidad que podíamos hacer cosas de forma distinta y comenzó a evolucionar. No te puedo decir que no estaba exento de trabas en el largo del tiempo, pero se fue dando de una forma muy interesante hasta lo que somos hoy. O sea, yo pertenezco a la gerencia de transformación digital y tengo el área de desarrollo, ya en la actualidad más de 20 desarrolladores, y para una empresa agrícola eso es un equipo bastante importante porque a nivel general somos más de 40, separados en tres de lo que es la parte de infraestructura, todo lo que es la parte de Data y Analytics, y nosotros el área de desarrollo. Entonces, tenemos un know-how bastante importante y además también un recorrido de cosas que hemos hecho bien y otras que no las hemos hecho tan bien, que es la parte también, yo creo que del aprendizaje de lo que hemos tenido en este tiempo. Carlos, ¿y cómo ha sido ese proceso? Porque lo conversamos anteriormente, cuando uno entra a una empresa donde, si bien hay una industria en particular, pero la tecnología a lo mejor no es parte de la estrategia, ¿cómo uno lucha contra esa estructura, esa gestión del cambio que hay que hacer para que la tecnología pase a ser algo de valor agregado? A efectos de no solamente ser un componente más, sino sumarse justamente al lineamiento respecto al crecimiento que la empresa tiene que tener. Claro, dentro de lo que tú comentas, al principio obviamente si tú me preguntas el día de hoy cómo lo habría hecho, claro, habría tenido una estrategia distinta. ¿Ya? Pero igual se fue dando de una forma bastante normal, pero fuimos habilitando pequeñas cosas a lo largo del tiempo para poder incluir dentro de la cultura de la organización que esto era una parte que podía ser útil en lo que hacíamos y que podía transformar un poco la forma o la agilidad o la velocidad que podíamos imprimir en las cosas que estábamos haciendo. Entonces, creo que el día de hoy, si tú me preguntas cómo habríamos comenzado, deberíamos haber comenzado más por temas culturales y un acompañamiento mucho más dirigido con cada una de las personas o donde comenzábamos a aplicar nuevas herramientas para la gente. ¿Por qué? Porque, imagínate, primero solamente era el tema de ofimática y después que aparece este nuevo componente es como, me van a reemplazar, va a ser la pega que yo hago. Entonces, hay un tema que hay que ir trabajando a nivel cultural y informar a las personas cómo es este tema. No que aparezca, porque en el día de hoy hablamos de inteligencia artificial y todos piensan que van a quedar sin trabajo. Entonces, cuando tú bajas un poco esto y decir, la tecnología es un habilitante, es algo que te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo o te va a liberar tiempo. ¿Para qué? Para que puedas imprimir valor en lo que haces. Yo creo que cambia un poco ese esquema. Obviamente, como te digo, como lo empezamos de una forma a lo mejor, no sé si errática, pero sí probando con prueba y error, se fue generando este conocimiento y sobre todo ir posicionándose dentro de la organización como un ente válido para hacer cosas. Que esa yo creo que es una parte muy relevante de lo que hoy es la organización, de cómo comenzó todo esto. Así que es una parte no menor, pero yo creo que fue relevante a lo largo del tiempo mostrar. Llamar al usuario, decirle, mira, te vamos a ayudar, ¿qué te parece esto? Y él fue aprobando y ellos empezaron en la forma interna a hablar sobre estos temas de soluciones y fueron nuestros canales de venta, digamos en este caso, para ir evolucionando a lo largo del tiempo. Carlos, tomando García Fruit, número 1 a nivel mundial, número 1 en Chile, ¿cuánto influye la tecnología en ese número 1? ¿Cuánto es parte del desarrollo tecnológico para estar en ese número 1? Sí. Mira, yo tengo, o sea, desde cuando llegué, yo me daba cuenta que en las líneas de producción había mucha inversión, ¿ya? A lo mejor en niveles de interconexión de información y otras cosas. Pero una de las cosas que me llamó la atención, y por eso te decía que cuando llegué a García Fruit, mi idea era irme a una industria para estar más calmado, que tuviera menos volatilidad, menos cambio. Y me metí en el planeta cambio. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Me pasó, lo primero que pasaba era, cuando tú escuchas al director, a Hernán, tú sabes que él está viendo las cosas distintas y quiere hacer las cosas distintas porque
estamos para transformar la industria. No estamos para ser el número 1, estamos para transformar la industria, cambiar la industria, imprimir valor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando pasa eso, una de las constantes que tienes que hacer en el tiempo es evaluar cómo lo estás haciendo, cuestionarte, y cuando pasas a ser el número 1, la competencia, cuando tú tienes a alguien arriba, tú sabes dónde llegar, Sí. ¿cierto? Pero cuando eres el número 1 es complejo mantenerte en ese andar, y además también, ¿por qué? Porque todos te están mirando, todos están viendo cómo estás haciendo las cosas tú. Si las haces asertivamente no hay problema, pero cuando a lo mejor hay alguna falencia, se nota un poco más porque es obvio, es como tú tienes una persona que es veloz y tiene una carrera mala, algo pasa. No ven el 99% de las carreras buenas, sino que ven ese 1%. Pero yo creo que cuando la estrategia parte desde el director, con esta visión de cómo tenemos que siempre imprimir valor y generar esta constante mejora, yo creo que puede ser un poco, puede ser un poco más fácil el mantenerse en una línea constante evolutiva. Mira, es interesante lo que dice porque el capítulo anterior lo conversábamos con otro invitado y era cuando la definición de la estrategia, ¿cierto? Esto que tú mencionabas, de agregar valor, viene desde los directores, la gerencia. De cierta manera, nosotros hemos visto resultados. Digamos, las empresas que están en una posición de número 1 o líderes de la industria, en realidad no son iniciativas aisladas las que tienen, sino que hay una estrategia detrás corporativa. Y hay un cierto, lo otra vez decía, como liderazgo, ¿cierto? No solamente la gerencia, sino los que reciben esto, tienen esa valentía y ese liderazgo para ir hacia allá, justamente lo que decías tú, abriendo caminos, innovando, que no es fácil, justamente como lo que decía, porque hay otros que están mirando, que se están fijando donde tú te tropiezas, pero que finalmente se hace mucho más fácil cuando hay un ecosistema que apunta a todo hacia el mismo lugar. Sí, mira, revisando el tema del podcast y todo, siempre voy un poco a la etimología de las palabras. ¿Ya? Trato de ir haciendo un análisis de las palabras que a veces se van utilizando mucho, y uno es estrategia. Entonces la estrategia nació cuando tú tenías batallones. Y la estrategia no es como, oye, ¿cuál es la estrategia de moda? Sino que es según tu planteamiento, según tu equipo y según la visión que tú quieres generar, hacia dónde quieres hacerlo y qué es lo que quieres lograr. Mantener eso constantemente en una evolución es complejo. Es complejo cuando no tienes los cimientos claros y además también no tienes este equipo, ¿cierto? Que va generando esta instancia de poder robustecer, ¿cierto? Esta idea o esta estrategia, ¿cierto? Es como decir, yo pongo el capitán acá, aquí tengo toda mi fuerza de caballo, acá yo tengo, siempre voy al tema más gráfico, yo digo, porque si uno falla, es complejo cómo cubres esa brecha. Y creo que una de las cosas importantes es la creación de equipos, y creo que Hernán ha podido lograr y ha podido articular esta creación de equipos con, a lo mejor con movimientos y cosas que tiene que ir haciendo a este nivel directivo. Pero ha tenido ¿qué cosa? Ha tenido un resultado notable, pero también existen estas brechas en el camino que también son parte de las cicatrices de guerra para tener esta victoria, porque al final es como, tienes la victoria, tienes el tema, pero hay cicatrices en el camino, hay aprendizaje, y hay mucho de cómo no hacerlo. Cómo gastaste tiempo, gastaste dinero y a lo mejor no era el lugar, no era la estrategia, y vas reduciendo un poco estos voladores de luces que quieres generar como para generar impactos rápidos, ¿cierto? Y súper notorios. Sí, es como parte importante. Y yo creo que se ha logrado y se ha ido consolidando a lo largo del tiempo esta estructura de estas personas que movilizan, ¿cierto?, toda la cadena de valor. Y yo creo que se está formando, y año tras año cada vez está más aceitado este engranaje. Carlos, y según, conversamos anteriormente, trabajaste en una industria totalmente distinta, entraste en esta industria agrícola. ¿Cómo fue ese cambio, digamos, desde la perspectiva de lo que venía haciendo
a esto que nos decías que es como la vorágine ¿cómo se llama? La agrícola, que tiene estacionalidades, me imagino cierto periodo de contratación gigante que no paran, ya están trabajando a lo mejor en la próxima cosecha, las exportaciones, los contratos que tienen, ¿cierto? ¿Cómo es la dinámica de una empresa de estas características? Como tú dices, yo venía del Courier. Ya venía del Courier, era arquitecto de software, que esa es la parte que más desarrollo tuve a lo largo de mi carrera. Me gusta ese tema de la interconexión de sistemas y cosas. Entonces, y además también en la empresa donde estaba, éramos una voz ya muy instaurada dentro. Entonces, cuando hablaba TI. Entonces era como, todos se movían conforme a eso. Cuando llego a la industria, agrícola, era como un mal necesario. Era como, ¿me entiendes? O sea, era sí. una anécdota. Me pasó una vez, estábamos conversando, y la cosa es que se acerca una muchacha de otra área y me dice, disculpe, me dice, ¿cómo puedo formatear un computador? ¿Formatear un computador? Le dije yo. No, yo eso no sé. Entonces, ¿qué hace? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo hago con lo que sé, pero ahí, ¿cuál es la esencia del tema? Se desconocen otras cosas porque no es parte del diario vivir de las personas el tema de la tecnología hasta ese momento. Porque cuando tú quieres hacer un cambio y comienzas tú a ver el lenguaje que tienen las personas, tú te das cuenta si realmente estás en una transformación digital, si ahí ya está arraigado un poco dentro de la cultura el tema de la tecnología. Pero en ese tiempo no era nada. Entonces era mucho trabajo en papel, era mucho trabajo de doble digitación, de validación de la validación de la validación. Entonces había muchas cosas que se iban haciendo de esta manera. Entonces, como te digo, al principio era un poco encantar con lo que teníamos. Sí. ¿Qué cosa? Es decir, esto le va a servir. Esto te va a servir no para que te vaya serruchando al piso, sino por el contrario, que te potencie un poco. A lo largo del tiempo tuvimos como aciertos, desaciertos, tuvimos muchas cosas y sobre todo era la velocidad que teníamos que imprimir con un equipo muy pequeño. O sea, pensemos que éramos dos desarrollando y era el circo que teníais que hacerlas todas, vender las cabritas y todas las cosas, hasta que fuimos instaurando un poco este tema de decir, necesitamos algo más, hasta que empezaron a creer en lo que estábamos realizando. Y eso también es parte, uno puede decir, pero ¿por qué no ocurrió de forma más natural? Porque en ese momento a lo mejor la instancia no era, ¿cierto? No estaba en el foco ese tema, hasta que más adelante ya nos comenzamos a dar cuenta que la tecnología no es tan solo un computador, ni tampoco una página web, sino que es un habilitante, es algo que te va a ayudar a potenciar y te va a generar velocidad en ciertas cosas, en tomar de decisiones, en poder tener la información mucho más a la mano. Entonces, al principio piensa, tenemos nosotros estacionalidad, entramos y jugamos el partido en 3 meses. O sea, ningún desarrollo puede entrar después de esos 3 meses porque hay un proceso de freezing. Es como, estamos jugando el partido, tenemos que enfocado, no hay problema, lo que hicimos. Entonces siempre cuando venía el cliente decía, pero esto lo necesito para septiembre. Entonces no era como que tú generabas en la instancia del tiempo que te demoraba, sino que tenías que decir como, alcanzo o no alcanzo, y equipo, ¿qué hacemos? ¿Podemos o no podemos? ¿Somos capaces o no somos capaces? Y como teníamos el hambre de poder posicionarnos como un ente válido dentro de la organización, vamos, démosle. Y tuvimos muchas instancias así, o sea, como de mucho ñeque, de ponerle para poder demostrar que podíamos hacer cosas interesantes y que podíamos ser un aporte dentro de la organización. Entonces, imagínate, tenemos 3 plantas muy grandes de proceso. En un turno pueden entrar 300, 400 personas de una para trabajar en ese turno. O sea, el otro día te llaman y dicen, oye, mañana en la tarde necesito 400 personas en tal planta. Y llegan las 400 personas. Entonces, todo eso tiene un proceso de contratación, un proceso de que vayan a almorzar, y todo eso tiene que estar segmentado y tiene que estar ágil. Al principio, obviamente, teníamos... ¿Cuál era la problemática? La problemática era que no éramos tan automáticos
porque estábamos mostrando ciertas cosas, pero de a poco se fue generando esta instancia para poder ir reduciendo estas brechas que íbamos teniendo y ir imprimiendo un poco de valor con cada una de las cosas que comenzamos a hacer. Entonces, a lo largo era derribar un poco ciertos mitos que se fueron generando, que no pasaba, que iba a pasar, que lo más probable es que tengamos problemas, porque, no sé, lo que te comentaba, que cuando comenzamos a construir una aplicación que es un ERP de todos los campos, ahí se imputan todas las labores, hacemos todo lo que está pasando en el campo. La primera brecha era como, no van a llevar una cédula de identidad. Ahora ya eso está dentro del ADN, está incorporado y hubo un cambio cultural. Se crearon ciertas cosas como, por ejemplo, la proforma, prefactura, y que ya es casi un documento legal dentro de la organización y todos hablan con un lenguaje en común y hablan de la prefactura. Claro, la gente que viene llegando ahora no conoce el andar que hemos tenido a lo largo del tiempo y cómo fuimos instaurando estas pequeñas piezas de software o grandes piezas de software, porque empezaron con pequeña idea y después ya llegamos a 500, 600, 700 pantallas que tú estás diciendo. Claro, la función de esta se cruza con esta y vamos creando un ecosistema que vaya generando coherencia a lo largo de toda la cadena de valor. Así que, primero, yo creo es complejo, hay un cambio cultural, hay un mindset que hay que ir trabajando, porque no es una industria que sean nativos digitales, como por ejemplo, no sé, un banco. Hay una reticencia al tema, ¿por qué? Porque lo hemos hecho así por mucho tiempo y ha funcionado. Entonces, cuando tenemos que incluir eso y tenemos que ir generando esta instancia de, oye, veámoslo de una forma distinta, a veces es complejo. Tú sabes que la modificación de lo que es, de cómo lo hago, yo ya tengo cuantificado cuánto tiempo, cuánto me gastó. Entonces, que me muevan un poco y me saquen un poco de esta zona de confort es un tema no menor. O sea, a ninguno le gusta, es como si ya tengo todo listo, es como modifíquenmelo, es complejo. Sí. Imagínate en un caso de personas que llevaban, no sé, 10, 15, 20 años haciéndolo de esa manera, que venga alguien y diga, oye, ¿se puede hacer de una forma distinta? ¿Sí? La obsolescencia puede decir, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ya voy a ser o no voy a ser tan valioso como lo era? Entonces, ahí hay una parte importante que la fuimos trabajando, pero como te digo, yo creo que si ahora me dices, yo creo que habríamos planificado de forma distinta pensando de cara en lo que íbamos a lograr. Carlos, y tomando todo lo que estás diciendo, y la gente que no está yendo, y tu gente no está yendo, ¿cómo es tu liderazgo? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Pensando, como dices tú, porque mencionaste los errores, los aciertos, ¿cierto? La gestión del cambio, los usuarios, una industria en particular. ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Cómo lo definirías? Mira, yo creo que primero mi liderazgo me gustaría entender con claridad de que los que trabajan conmigo sienten que hay un liderazgo. Eso es lo primero que trato de transmitirlo un poco. Hay un tema muy cercano con ellos porque yo vengo del código, y lo que conversamos el otro día. El que trabaja con personas que codifican, informáticos que son así, no es una raza normal. Hablemoslo así, yo me incluyo, o sea, no es una raza normal no porque... no es una raza normal. O sea, hay un dejo de artista, hay un tema ahí como de... Y hay una diferenciación entre lo que para el informático es importante y lo que para el cliente es importante. Si yo reduzco la velocidad de una query de 10 segundos a 2 segundos o a, no sé, nanosegundos, hay un impacto totalmente casi de estrella de cine para el informático. ¿Por qué? Porque hizo algo que para él generaba una complejidad y lo simplificó, o cuando te pasan un gran algoritmo y lo simplifica. Pero para el cliente no es así. Entonces, cuando generamos este tema de liderazgo, yo trato de conversar con ellos conforme a lo que para ellos también es valioso y generamos este medio modem, ¿cierto? Modulas, conversas técnico, hablas negocio, ¿cierto? Lo llevas al tema técnico y creo que por ahí generamos este fiato con el equipo. Y lo otro que creo que se va generando este músculo
de equipo. ¿Ya? Este músculo de equipo, cuando al final vamos moviéndonos un poco como una manada que va logrando cosas, más que pensando en que el liderazgo va solamente dictando normas. Entonces, trato de aperturarme un poco en la conversa activa, en ese tema de decirles, no soy infalible, me equivoco, ¿ya? Me equivoco, y cuando me equivoque, en buenos términos, conversémoslo para que podamos hacer un cambio en todas las áreas. Entonces, y no tan solo en lo que hacemos de cara al cliente, sino también en lo que hacemos de forma interna. El tema del liderazgo para mí es un tema, o sea, es un foco importante a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo, y procuro meter bastante estudio sobre el tema y práctica. Trato de generar esta práctica para ir generando por medio del día a día, generar este valor y este músculo. Y obviamente también no entrando a satanizar un poco el tema de los errores. Yo creo que se pueden controlar los errores, se pueden generar unos espacios controlados para poder mantener cierta cantidad de errores, ¿cierto?, que nos puedan generar valor, pero trato de no satanizar mucho las situaciones que van pasando, a excepción cuando son temas muy complejos y que fue por descuido, ¿cierto? Pero no soy como ni ese líder aprensivo, ni tampoco, oye, díctame todo lo que hace, sino que creo que, y además también es lo que mi jefatura me entrega un poco a mí, es como esta apertura de trabajen y vamos generando lineamientos, mostrémoslos, imprimamos valor, generemos esta instancia de cambio, seamos constantes y seamos críticos en lo que vamos haciendo, y eso también no va de cara de lo que yo espero de la gente que trabaja conmigo, sino que es lo mismo que yo espero de mí. O sea, es como, ¿cómo me cuestiono? ¿Cómo me puedo modificar? ¿Cómo puedo transformarme? ¿Cómo puedo evolucionar a algo? ¿Por qué? Porque veo que las nuevas generaciones, ¿cierto?, de los que están trabajando con nosotros, comienzan a evolucionar. Tienen un lenguaje distinto, tienen necesidades distintas, y tenemos que comenzar a evolucionar para que ellos también vayan viendo qué cosa, este líder participativo o este ejemplo, ¿cierto?, que es como, me está solicitando algo que tú no haces. Entonces, procuro un poco, y no tan solo de cara al equipo, o sea, yo ahí también soy un poco, soy más abierto porque tengo un equipo en la casa. Tengo 3 hijos. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo 3 hijos. Entonces, esos 3 hijos, y son sanguinarios el tema de, pero tú no lo haces, pues, viejo. ¿Vale? Entonces, de esa parte vamos evolucionando en el sentido de, tratamos de ser este punta de lanza, ¿cierto? Es posible, no nos frenemos por miedos, sino que tratemos de evolucionar un poco. Y trato de generar esta instancia. Obviamente, yo creo que es más cercano preguntarle a la gente que trabaja conmigo si sienten lo mismo, ¿cierto? Pero procuro generar esta instancia como de poder llevarlos un poco hacia allá, que nos podamos desafiar y sobre todo desafiarme en forma personal con lo que te comento, las cosas que me gustan, me voy capacitando, voy generando esta instancia de poder seguir creciendo, porque creo que todavía hay mucho margen por crecer, hay muchas cosas por hacer. Creo que tenemos esta instancia de poder mirar hacia atrás y decir, hemos hecho cosas bien y también hemos hecho cosas que a lo mejor podíamos haberla hecho mejor. Entonces, no paran. O sea, no es una instancia que pare como decir, ya lo hemos hecho todo bien y no podemos mejorar ninguno de los temas que estamos, digamos, trabajando. Entonces, pienso que por ahí va. Carlos, tu equipo es joven, ¿cierto? El equipo que te acompaña es joven. ¿Tu liderazgo tendrá que ver también con este aspecto de la formación? En base justamente lo que yo aprendí, en el caso tuyo, lo que yo aprendí, la experiencia que tengo, transmitirla a estas personas que están avanzando en su carrera, ¿cierto? Y que están súper receptivos. Y en cierta manera el liderazgo tuyo puede ir enfocado justamente también a la formación. Sí, mira, yo tengo una leitmotiv. Quiero tratar a la gente que trabaja conmigo como me hubiese gustado que a mí me trataran en ese tiempo. En el tiempo cuando uno desarrollaba y cuando uno quería aprender, había mucho gurú. Ese gurú de como
Oye, ¿cómo se hace? No, pásame el código, yo te lo hago. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿eso qué es lo que pasó? Que hasta que llegué, me acuerdo, en el año 2005, puede ser menos, sí, 2004 por ahí, llegué a una consultora. Y ahí conocí, yo creo, según mi perspectiva, uno de los informáticos más informáticos a nivel de código de bajo nivel. ¿Ya? Y él hablaba mucho, y él fue mi jefatura en esa consultora, y él hablaba de que los gurús, si mueren, muere la magia. Entonces, cuando él empezó eso y empezó a compartir este conocimiento, él participó en la creación de J.D. Edwards en Boca de Ratón. Entonces hablaba código, sí. Hablaba un tema distinto, y además toda su formación la había tenido en Estados Unidos. Entonces, y él lo que más nos decía en ese momento era como, yo no entiendo cómo ustedes programan si no saben inglés. ¿Verdad? O sea, era como el inglés típico que tú venías, entonces era como, oye, esto. Y él nos ayudaba un montón en poder mirar las cosas de forma distinta. Entonces, cuando yo después fui teniendo a estos pequeños padawan a lo largo, comencé a imprimir lo mismo. Es como a mí me enseñaron, yo enseño. Sí. Pero no pensé que en el camino me iba a dar este tema de bien asociado a la enseñanza, y hemos tenido a lo largo del tiempo muchas personas que hemos enseñado cómo programar. Obviamente, conforme al tiempo, ellos después ya es como ya tú le enseñas algo y ellos evolucionan en forma automática, autónoma, y después tú conversas con ellos y ellos te hablan de otro lenguaje. Entonces, y sobre todo en la región. Piensa que yo estamos luchando nosotros o compitiendo con Santiago. Nosotros estamos en Rancagua, sexta región. Nuestra cantidad de desarrolladores o la gente que está es mínima, porque un desarrollador que tenga ambición va a querer venir a Santiago. No va a querer quedarse en la región. Y menos en una empresa que es una empresa agrícola y no es una empresa que está relacionada directamente con el rubro de la informática. Entonces, cuando nosotros comenzamos a generar esta instancia, el tema es cómo yo le enseño al otro y que lo entienda. Y cómo yo puedo ayudarle a que él también vaya entendiendo este camino, porque cuando yo salí, habían 2 o 3 caminos. Ahora ya tienes tú una cantidad de cosas que podrías hacer asociadas a lo que es la informática, que yo digo, o sea, es muy loco que no te pierdas en el camino. Sí. Es muy gráfico. No me acuerdo que hace un año, sí, 1 o 2 años, fui a dar una charla a un instituto en Rancagua. ¿Ya? Y ahí cuando estaba en este tema, estaba con puro informático, la primera pregunta es, ¿quién tiene claro cuál es el camino que quiere tomar? Y ahí me dijo, levantó la mano uno. Dijo, yo quiero esto. Y después yo le pregunté y él estaba relacionado porque tenía un amigo que hacía algo similar y le había comentado. Entonces, cuando la gente llega a soporte es porque era lo único que hay. ¿Okay? Entonces, cuando se van dando estas posibilidades, tú vas aperturándote un poco a lo que es desarrollo, a lo que es infraestructura, pero de una forma un poco más por la oportunidad que te dieron, más que por tu deseo de aprender. ¿Cierto? Porque las entidades te van enseñando un poco de C#, un poco de Java, un poco de Python, un poco, y te meten todas las otras demás cosas que hay que hacer. Entonces es como poco la claridad de si realmente quiero yo desarrollar, o realmente quiero ver el tema de la analítica, o realmente quiero hacer alguna otra cosa. Entonces, dentro de lo que vamos nosotros haciendo, tratamos de generar estos mentores. Primero son las personas que y hay muy buenos mentores en el equipo. Estos mentores llevan a la persona en 6 meses y los dejan en un nivel muy bueno, muy bueno. Y además tienen la pasta. Si hay que tener pasta para enseñarle a un informático. Hay que tener pasta. Y además también, como tú decías, son gente joven que quiere esa oportunidad de decir, ¿ya quién? Entonces yo les digo como que yo no estoy yo les comento, estoy como entre lo que es colágeno y Ensure. Yo estoy ahí como, oye, tirando más para Ensure, ¿ya? Entonces le dije, como yo ya llevo más tiempo en el tema, quiero ayudarte en esto. ¿Cuál es tu sueño? Y cuando tú le hablas de un sueño,
te abren los ojos. Porque nadie pregunta y no creo que uno vaya por la vida pensando todos los días qué es lo que quiere hacer en 2 años, en 3 años o en 5 años. A veces las cosas se van dando en forma normal y uno dice, logré esto porque se dieron las oportunidades, pero no va intencionando mucho la oportunidad. Y dentro del equipo también está la apertura un poco de decir, tienes la posibilidad para hacer cosas en distintas áreas. No es como que él viene conmigo y aquí yo lo amarro y no. Porque creo que la persona tiene que estar donde pueda dar mayor potencial o donde quiere estar. ¿Para qué? Para que se apasione con lo que hace y con eso va a evolucionar, porque no es un tema de trabajo, es un tema ya de dentro, es un tema más relacionado con el propósito que quiero hacer o la cosa que quiero hacer en este tiempo. Y ahí hablamos un poco de lo que hablamos el otro día de si soy o no soy metido hasta el fondo en lo que voy a hacer. Carlos, justamente ese tema, va evolucionando la conversación, ¿cierto? Y creo que justo viene esto que conversamos en algún momento. Mirando tu experiencia anterior, los roles que cumpliste, ¿cierto? La parte de arquitectura, infraestructura, movilidad. Hoy día, Garcés, transformación digital, desarrollo. Es una curva que no es fácil, ¿cierto? Es difícil encontrar, lo hablábamos el otro día, como alguien que sepa los dos mundos. ¿Ya? Y finalmente hay un potencial enorme detrás de eso. Pero para lograr eso, primero tiene que haber como un desafío interno, ¿cierto? Lo que hablábamos el otro día, de estar constantemente desafiando, sobre todo en esta carrera que cambia todos los días, aparece algo nuevo, hay que estar actualizándose. Entonces, hablábamos el otro día esto del síndrome del impostor, ¿cierto? Sí, claro. Que desde la perspectiva positiva es cómo yo constantemente estoy colocándome en posiciones donde no estoy cómodo, ¿cierto? Tomando nuevos desafíos, aprendí a hacer algo y al otro día ya aprendo otra cosa y parto de cero, voy a pasar por los mismos resquemores, los mismos problemas, pero sé que voy a ir evolucionando en esto. ¿Cuán importante podría ser para estas nuevas generaciones esto que hablábamos, de desafiarse, tomando tu experiencia de cómo se ha dado tu carrera? Uh-huh. Mira, yo creo que en la actualidad es más fácil inventarse. O sea, creo que hay mucho más información a la mano de una forma mucho más gráfica, ¿cierto? Para poder inventarse y tomar ciertas cosas. ¿Cuál es la problemática que encuentro ahora? Es que hay demasiada información. A veces como que, ¿cierto? Estás ahí en el bosque, pero nunca viste el bosque porque los árboles te tapan. Entonces, como hay tanta cosa, y la perfección empieza a matar lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que a lo largo del tiempo, tú al principio, una de las cosas es el perfeccionismo que va generando, como que piensas que eso te va a marcar una diferencia. Pero después te das cuenta que es mejor algo bueno en menos tiempo que ir pensando en esta perfección. Y pasa un poco con todas las cosas. O sea, yo pensaba esto mismo del podcast, es un tema de hacerlo. La perfección te la va a dar en la constancia. Pienso que en el caso tuyo, este podcast no fue lo mismo que cuando comenzaste, ¿cierto? Sí. En los nerviosismos, cómo te manejas. Y es porque estás haciendo. Sí, verdad. ¿Cierto? Porque estás haciendo, estás ejecutando. Mira, dentro de las cosas que yo soy muy amante de lo que es el deporte, ¿sí? Y siempre pongo los ejemplos medios deportivos con el tema. Pero imagínate tú, quieres correr una maratón, pero quieres hacerlo tan bien y compras todas las cosas que nunca sales a trotar. ¿Por qué? Porque siempre te estás preparando para algo. Siempre quieres mejorar. Y tu mirada, no sé, va a estar con Kipchoge, que es un monstruo de correr. Entonces tú vas viendo eso, al final vas a tomar todas tus cosas, las vas a meter en una cajita y las vas a encerrar y va a haber sido una muy buena idea que nunca se tangibilizó en nada. ¿Por qué? Porque esperaste que todas las condiciones se dieran para poder ejecutarla. Cuando nosotros hablamos de cómo reinventarse, yo creo que es ir tomando un poco la esencia y el propósito de las cosas que en medio te hacen sentido para que vaya entrando un poco este concepto de obsesión, ¿ya? Medio obsesionado. Sí. Porque la obsesión va generando que no es doloroso el tema del transitar, porque cada vez te estás alimentando. Es como que sé un poco más, ahora entiendo. Y si tú te das cuenta, entre uno más sabe, más cuenta se da que no sabe.
y más necesita ir buscando esa cosita que le falta como adicional y empieza a aperturar la mente, pero es en la ejecución, es en la acción, es en el imprimir de una forma básica para ir evolucionándola a algo. Es como, ¿qué es lo que pensaría yo en las nuevas generaciones? Side project. Haz algo básico, evoluciónalo, llévalo, ejecútalo, fórmalo. No esperes que una empresa te contrate. Comienza a meter la mano, ve cómo lo hace un arquitecto, compórtate como un arquitecto, habla como un arquitecto, tira código como un arquitecto, independiente que tu arquitectura sea mala, independiente que la declaración de las variables no tengan, no sé, un camel case, ¿cachai? Que sean redundantes, que ocupes un if anidado infinito, pero ya con eso te vas a dar cuenta que haciendo tienes falencias, ¿cierto? Y haciendo tienes aciertos. Pero si esperas que todo el ecosistema, que todos los planetas se alineen, es complejo poder ir generando esta fricción, como ir diciendo, cómo ir puliendo esta capacidad. Y lo otro, que en el camino a lo mejor te das cuenta que no era lo que esperabas. Pero estás en el haciendo. O sea, tú puedes decir, según mi experiencia tal cosa, pero no según la experiencia de los otros. Porque cada camino es un carril digamos, en tu piscina tú vas por tu carril. Entonces, las nuevas generaciones, ¿qué es lo que me pasa a veces cuando hablamos con algunas personas que quieren entrar a nuestro equipo? Yo le pregunto, pero cuéntame, no, es que nadie me ha dado trabajo. Y es como, no, es que nadie me ha dado trabajo. Entonces yo digo, todos tienen PC. Y ahora, un PC, ¿cierto? ¿Podríamos hacer algo? ¿Podríamos inventar? Buscamos ChatGPT. Dame 3 ideas de side project a un nivel muy básico. Va a salir algo. Empieza a ejecutar la acción de crea eso, levanta una historia de usuario, crea un tema. Invéntate un tema. Cuando llegue la oportunidad y tú estés con un reclutador, estés lo que sea, decir, yo no tengo experiencia laboral, pero mire, todo esto he hecho. Bien. Esto es. Entonces, con eso tú te das cuenta que es una persona que no se va a quedar porque no le pasaste la herramienta. Va a ir, va a tomar una piedra, va a hacer y listo, fue martillo. Entonces, hay una diferencia. ¿Cuál es la problemática que creo que puede ocurrir a lo largo del tiempo con las nuevas generaciones? Es un poco de esperar siempre este tema de ser más reactivo que propositivo, que ir generando esta instancia por una cuestión fácil, porque todo es fácil. Entonces, el ir a buscar, por eso se marcan unas diferencias, te has dado cuenta, es como sale una nueva empresa tecnológica, lo que sea, y el CEO o el CTO es alguien que está, le hacen una entrevista y él desde niño pasó tal cosa, siempre está metido en un tema medio rayado y tiene ese tema, ese medio de ir, volver, y era como, ¿y él qué es lo que hacía? Estaba encerrado en su pieza, él tenía su laboratorio, no era una pieza, no, era un laboratorio. Y ahí se enmarca ese cambio. Entonces, creo que va por ahí. El otro día hablábamos, con Benjamín de Temeluc, hablábamos de los videojuegos. Está en la entrevista y un par de cositas que tocamos. Y hablábamos, por ejemplo, en los juegos de la antigüedad, donde uno perdía. Tenía que volver a intentarlo. Y perdías y tenías que partir del inicio. O desde donde quedó la etapa. Claro. Hoy día tú pierdes en un videojuego y retomas donde quedó, después te dejan pasar, se simplifica el juego mismo para que no te frustres y avances. Exacto. ¿Tú crees que eso influye hoy día en las nuevas generaciones? Digamos, ¿hay vicios, por ejemplo, de ese estilo hoy día? ¿No? Lo que tú ves en estas generaciones de informáticos, digamos, de poca tolerancia a la frustración. Claro, o sea, yo creo que el informático, y no tan solo el informático, yo creo que de todas están un poco más dados a que, primero, ya los papás queremos darle todo, ¿cierto? Es como tratamos de resolver nuestras deudas técnicas, tratamos de entregarle las cosas que tal vez no tuvimos o las cosas que nos habría gustado, pero vamos siendo muy permisivos en este tema y evitando un poco que los niños sufran, ¿verdad? Y cuando llega a un ambiente laboral no es lo mismo que la casa, no existe esa protección, y además también es conforme a otro fin.
Yo creo que ahí a veces uno genera un romanticismo asociado al tema de lo que son las empresas, pero es un tema de que tenemos que llegar a aportar de alguna manera. Y ese aportar nos vemos enfrentados a aciertos y desaciertos, y los desaciertos tenemos que ser resilientes y adaptativos. Y creo que las nuevas generaciones, con este tema de recibir todo y tener todo muy fácil a la mano, es complejo el tema de la frustración. O sea, yo lo veo específicamente, como te digo, tengo 3 hijos, tengo hijos de 22 años y el más chico tiene 11, entonces tengo toda la gama de colores. Entonces, cuando hablamos con mi hijo, claro, él está aventurándose, está formando su camino, está haciendo todo el tema de lo que él se quiere dedicar, pero no está exento de problemas. Y él se ha dado cuenta de eso. Es como, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a detener? No, pues hay que continuar. ¿Pero qué es lo que va a hacer? ¿Te va a secar las lágrimas o no? O sea, es como, ¿seguimos o no seguimos? Entonces, cuando vemos este tema, y pasa un poco, nos ha pasado con algunos ejemplos dentro de nuestro equipo, que es como, oye, evaluemos qué es lo que estamos haciendo, y no está ese análisis de poder decir, tal vez lo hice mal. Y ahí existe esta frustración asociada a no poder resolver o a no poder enfrentar que a lo mejor algo lo hiciste mal. Sí. Porque a lo mejor nunca existió de cara a esto. Y pasa a lo mejor mucho. Hoy mi hijo me hablaba de algo en particular y me decía, la semana me hablaba, papá, es que me gusta una niña a veces. Yo le decía, programa, viejo, programa, esa es la vida. Y programa, le decía yo, programa, dedícate a programar. No. No. Le decía que y me decía, pero tengo miedo de la frustración si me dice que no. Entonces decía yo, claro, o sea, es un problema no para él. Sí. ¿Cuánto aprendizaje hay en el no? Exactamente. Entonces me decía, y además lo peor que ya le había pasado en sus 11 cortos años, ya le había pasado una vez. Pensé que era el más grande. No, el chiquito. Entonces me decía, y yo le decía, yo lo miraba y le decía como, es que me decía, tengo miedo de que me digan que no de nuevo. Claro, ahí como que tú, al principio yo decía, ¿qué problema hay? No más. Sí. Pero después cuando vaya a la realidad de él, yo digo, claro, un tremendo problema. Y si eso lo llevamos al equipo de trabajo, cada persona tiene una realidad distinta. Sí. Tiene una crianza distinta, y aquí yo me tomo de otro tema, es que tiene una programación distinta. Y esta programación está asociada a dónde nació, qué es lo que hizo, su colegio, su entorno, su familia. Y tenemos que lidiar con cada uno de estos mundos para poder llevar adelante una causa común, que es llevar nuestro equipo a hacer lo que tenga que hacer de cara a la necesidad que va teniendo el negocio. ¿Cómo barajas esto? Y si además existe una diferencia entre las generaciones, para mí un no es un causal de alguna cosa. Es como, no, lo hicieron mal. Va, para uno es como, ya, bien. Pero no necesariamente para todos es igual. Exacto. Y para las nuevas generaciones, por el contrario. Y además también cuando tú tienes que validarle su trabajo o desvalidar el trabajo, son dos quiebres totalmente muy, muy potentes. Sí, a todos nos gusta que nos digan que lo hacemos bien. Pues. Sí. Y eso no va por todos lados. O sea, es como cuando uno pregunta, yo siempre le digo a los muchachos, si usted le pregunta a cualquier persona cómo hace su trabajo, todos dicen que son el que hace el mayor trabajo y le hace el trabajo de todos. Todos somos así, como no, yo soy el top de línea, ¿cierto? Pero cuando te dicen, no, vos sabés que lo estás haciendo deficiente en algo, no, a nadie le gusta. O sea, igual hay un analizar, un ver. Y las nuevas generaciones, a veces yo veo que medio colapsan en ciertas cosas. Y hay que saber trabajar para ir generando este músculo que vaya fortaleciendo esa área, ¿cierto? Y una vez me conversaba un muchacho que uno de los profesores le decía, en la universidad le decía, usted cuando salga va a ser jefe. Entonces, si te están alimentando eso todo el día, usted se va a ser jefe, y después llegas a la realidad y no pasa eso,
es como me vendieron un producto falso. Entonces, desde lo que pensaste y cómo empezaste a evolucionar tu mente, de decir, mi piso es ser jefe, o sea, de ahí para arriba, o sea, estoy empezando casi en la mitad de la línea. Entonces, imagínese hasta dónde voy a llegar. Imagínate cuando llegas a la realidad y te aterrizan. ¡Tac! Sí. Yo creo que nada es fácil. Oye, Carlos, se nos pasa rápido. Se van 50 minutos ya, pero se nos pasó volando. Te iba a preguntar, una respuesta corta, me quedan un par de preguntitas, pero es, ¿cuánto influye? Se me olvida de repente que este podcast es de como de inteligencia artificial, eso sí, no podemos hablar. Pero, ¿cuánto influye la inteligencia artificial en esto? ¿O cómo ves tú que esto puede influir? Justamente lo que decía, en esto en los desarrolladores, por ejemplo, que hoy día, oye, aquí la inteligencia artificial desarrolla, casi por mí, yo voy a justo, ¿es tan así? ¿Tú lo ves tan así? Mira, yo tengo un comentario a nivel positivo de lo que es inteligencia artificial, a nivel de la productividad y cómo nosotros la podemos adosar al diario vivir, ¿cierto? Cómo nos puede potenciar. Y veo por el otro lado la dependencia y cómo a nivel cognitivo nos puede ir mermando. O sea, yo veo claro, o sea, algo simple. Me mandaron la ubicación. Antes yo le preguntaba a, no sé, al papá, le decía, papá, tengo que ir a tal lugar, ¿dónde me bajo? Ah, mira, dobla por aquí, toma esto, en la estación del metro. Ahora ya vas a la esquina, pones la ubicación y te dan la información. Entonces, cuando vas después de eso y empiezas a asociar esto, obviamente van a ser una dependencia de esto, ¿ya? ¿Dónde influye? Yo creo que influye mucho en el sentido de cómo van a ir creciendo y después van a hacer el análisis de lo que están haciendo, van a empezar a dudar de sí mismos. Porque es como, yo creo que es esto, pero es mejor, le pregunto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber un tema de poco criterio, sino que una dependencia de criterio para tomar decisiones. Y va a ser a lo mejor un tema paralelo, es decir, lo que yo creo y lo que me está diciendo la inteligencia artificial, que a lo mejor puede ser más correcto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que son muchas personas que están pensando en forma distinta y una recopilación, o sea, debería ser más óptimo. Yo creo que ese equilibrio va a ser complejo mantenerlo a lo largo del tiempo. Y sobre todo que tampoco y esto no es por un nivel generacional, o sea, yo veo los que están actualmente, están creciendo con esto, los que van a nacer con esto. Ahí va a haber un tema complejo para ir resolviendo. No sé, a nivel cognitivo y algunos temas fisiológicos que van a estar afectando, pero yo creo que va a ocurrir algo con un desmedro de la calidad de las cosas o del pensamiento analítico. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Un poco, bueno, en el mismo día a día de uno hay cosas que ya pasaron a un segundo plano respecto al esfuerzo, como dices tú, cognitivo de simplifícame esto, resume esto. O sea, ya me enfoco no en leer, sino en los puntos que necesito. Claro. Y es como un poquitito, y pasa un poco físicamente. Si tú no utilizas un músculo y no tienes la cantidad de proteína, va y se genera este canibalismo y se come ese músculo. Entonces, si no lo ocupáis, no es necesario. Exacto. Carlos, siempre hago esta pregunta. La traigo con una persona que vino, la instauramos, y una pregunta que se ha hecho como bien importante, que me gusta hacer, es de tu carrera, el desarrollo de tu carrera. ¿Hay alguien en particular de que tú te acuerdes que te enseñó, tú aprendiste, fue generoso contigo, que hoy día eso que tú haces se ve reflejado en ti a partir de lo que a ti te tocó vivir, por ejemplo, con alguien, un liderazgo, por ejemplo, una jefatura? Sí, mira, hay varias personas que han participado un poco en el crecimiento, pero de forma directa yo creo que hay un rol que me marcó, que también te lo comenté. Fui arquitecto de software en una empresa extranjera que acompañaba a la persona de venta. Entonces, al final era como el vendedor anexo que tenía. Y ahí salió un poco el rol medio técnico, porque después tenía que tomar la necesidad del cliente, y creo que ahí se generó una cuestión muy interesante que siempre la trato de aplicar en cada una de las cosas, que es ver el dolor del cliente. Entonces después ya me comencé a generar esta instancia de oler el dolor, dónde está,
y me iba con ese lado. Y también te lo comenté, soy muy gráfico para mis cosas, entonces siempre en la pizarra, siempre cuando llegaba a una reunión, veía una pizarra, veía cuál era la necesidad y comenzaba a diseñar la solución. Y esto me llevó un poco también, pues, de cara a la necesidad que estaba, no era algo que haya sido natural, como tú digas, no, es que naturalmente yo creo que voy para allá. No, fue un tema de la necesidad y me di cuenta que tenía facilidades para esa necesidad y después la comencé a instaurar como parte de mi caja de herramientas. ¿Ya? Pero hay personas, claro, o sea, me acuerdo en esa empresa estaba el gerente tenía una capacidad de llegar a una reunión y después comenzaba a hablar y generar este ecosistema de yo voy guiando. Y era innato, era una cuestión que se le daba y se aperturaban las cosas. A nivel técnico, la persona que te digo que nos ayudó desde un principio, a nivel de conocimiento, de negocio, de la parte, porque yo siempre hablo de un trinomio que es personas, procesos y tecnología. Y en esta empresa de Courier, el jefe que yo tenía en ese momento, hablaba proceso. Él era proceso. Él le hablaban, era como el oráculo. Entonces, pregúntenle a él. Él sabe dónde sale el dato. Entonces, él sabía y él hablaba de eso y hablaba base de datos. Y aprendí muchísimo de ese tema ahí. Aprendí mucho de que el que tiene el proceso tiene el control del conocimiento de lo que estaba ocurriendo y sabe qué perilla mover. Sí. Entonces, no, un montón. Y además también personas, no tan solo que me generaron mentoring, sino también personas que trabajaron conmigo, que me ayudaron en ciertas circunstancias. Yo creo que todos van sumando un poquito. Lo único que hay que hacer es detenerse a pensar que lo que eres el día de hoy es la consecuencia de mucho aprendizaje en el pasado. Carlos, la última pregunta. El último libro que han leído, ¿de qué fue? El último. Sí. El último libro. ¿O uno que te recuerdes? Sí, no, el último libro lo leí en China. ¿Ya? Se nos fue. Se nos fue China, ya. Hábitos atómicos. Ya. Sí. Y una de las cosas que cuando empiezas a comer el libro tú te das cuenta que los pequeños cambios generan grandes cosas. Y aquí yo hago una analogía con la muralla china. ¿Ya? Yo pienso, imagínate el proyecto, cuando pusieron el primer ladrillo de la muralla china. ¿Quién iba a pensar que un ladrillo iba a ser kilómetros y kilómetros asociados a una gran... O sea, yo creo que puede ser a lo mejor la estructura, ¿cierto? El invento del hombre más grande de todos los tiempos. Y comenzó con un ladrillo. Sí. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, en esos pequeños cambios, constantemente a lo largo del tiempo, van generando cambios trascendentales. Lo que pasa es que uno quiere siempre lo instantáneo. Tráeme el café, instantáneo. Todo instantáneo, rápido. Pero cuesta un poco mantenerse en el tiempo y entender esto que estoy haciendo, soy reiterativo y lo hago constantemente y lo voy metiendo en mi ADN, algo va a pasar. Sí. Algo va a pasar. Así que eso. Carlos, oye, le voy a pedir a Marcela. Marcela, se me olvidó el libro. Siempre se me olvida. Oye, te tengo un regalo. Bueno, el libro, a lo mejor ya sabes, publiqué un libro, humildemente, con mucha humildad, un libro que resume... Aparece... Es un libro que resume, bueno, el newsletter que tengo en LinkedIn, que habla de las 52 semanas. Lo que buscaba era como resumir o generar un hilo conductor para cuando uno quiere buscar justamente conocimiento y de repente encontramos tanta información que nos perdemos. Entonces lo que traté de hacer acá fue como, una vez hecho el magíster, bueno, el trabajo que hacemos constantemente fue como armo ideas nomás. No crea nada ni revoluciona nada, es un libro que es como un compendio de conocimiento que creo yo que va de la mano mucho a esta escala de conocimiento que uno va adquiriendo para poder llegar a entender algunas cosas, ¿ya? Así que te quería hacer entrega de él, ya tiene ahí una dedicatoria, ya, un poema, no. Gracias. Tiene una dedicatoria y sí. ¿Cómo se llama? Y te lo doy con todo el afecto y cariño. Muchas gracias. Para que le pueda echar un vistazo. ¿Puedes mostrarlo en la cámara? Ahí, ¿ya? Así que, oye, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por estar. Bueno, llegaste de Rancagua, un viaje, estuviste acá con nosotros, te agradezco enormemente la disposición. Nos quedó fuera China, no tenía que hacer otra sesión porque eso era muy, muy interesante, pero creo que también profundizamos en otro aspecto que fue ¿cómo se llama? Enriquecedor escucharlo. O sea,
tu mirada desde la perspectiva de tu equipo de trabajo, tu mirada respecto a lo que viene. Sí, mira, conforme a eso también no quiero finalizar sin decir lo afortunado que soy con el equipo que tengo. No. ¿Ya? O sea, claramente todo lo que se ha logrado, todas las cosas que se han hecho no han sido de una sola persona, ¿ya? Ha sido de un equipo que ha trabajado a lo largo del tiempo. No tan solo las personas que actualmente trabajan conmigo, sino que las que también fueron partícipes de lo que está. Y además también muy contento de poder compartir, espero haber aportado un poquitito, sobre todo, o sea, muchas cosas también me quedaron en el tintero, ya, uno se da cuenta que está hablando y ya cumplimos el tiempo, así que muy agradecido. Cuenten conmigo para lo que necesiten. No, y queda para otra sesión. En realidad hay como varios temas que queremos. Sí. Es que estuvo muy entretenido y, ¿cómo se llama? Y en realidad fue enriquecedor escucharte. Así que no, yo agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, yo lo único que espero que poder aportar un granito de arena y yo creo que generar este networking para poder aportar desde la cara de la experiencia, yo creo que es para lo que estamos ya en esta etapa del avance de la vida. Exacto. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el podcast. Bueno, con Carlos Roguerar acá de Garcés Fruit. Y bueno, tendremos nuevos invitados durante las próximas semanas. Ya tenemos un lista importante. Y bueno, y si lo ven, denle like, compártanlo, porque creemos que estas historias se tienen que compartir, ¿cierto? Esta experiencia de aprendizaje siempre van a dejar algo. Así que gracias, Carlos, por participar. Gracias, Marcela, por la organización, a los chicos aquí del podcast. Así que gracias, amigos, y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.